Bienvenidos, viajeros de la historia y buscadores de sabiduría. Prepárate para adentrarte en un relato tan antiguo como el tiempo y tan actual como los dilemas de la vida moderna. Hoy te invito a un viaje épico a través de la historia del sacerdote Eli, una figura enigmática que transformó la fe de Israel y dejó un legado que trasciende épocas. Imagínate transportándote a un mundo donde cada sacrificio y ritual no solo honraba lo divino, sino que también se convertía en un puente hacia la comprensión de la integridad eterna. En este video descubrirás la intensa vocación de Eli, su conexión directa con lo sagrado y la responsabilidad inmensa que conlleva ser un custodio de la fe. Te acompañaré a recorrer los pasajes donde se forjaron ritos, se entrelazaron destinos y se pronunciaron advertencias divinas, revelando lecciones invaluables sobre la toma de decisiones y el poder del liderazgo ético. Cada detalle de este relato te sumergirá en un ambiente vibrante de misterio y pasión, donde la grandeza de un hombre se ve opacada por las pruebas de la corrupción y la desesperación. Te prometo que, al finalizar este viaje, no solo habrás conocido la historia de Eli, sino que llevarás contigo una enseñanza profunda sobre la integridad y el impacto de nuestras decisiones en la vida y en el legado que dejamos. Así que abre tu mente, agudiza tus sentidos y acompáñame en esta travesía donde la fe y el destino se entrelazan en una narrativa emocionante. Si te inspira y te mueve esta aventura, suscríbete para no perderte ni un solo detalle y comparte tu opinión en los comentarios. Vamos juntos a descubrir la verdad oculta tras la historia de Eli. Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo, donde exploraremos la enigmática figura de Eli, un sacerdote cuyo destino se entrelaza con la fe, la tradición y el desafío moral. La historia comienza en el antiguo Israel, en un ambiente impregnado de devoción y misterio, en el centro espiritual de Shiloh. En ese instante, cuando el murmullo de una gente ávida de respuestas resonaba en las llanuras, Eli fue elegido para custodiar el tabernáculo. Desde sus orígenes, su vocación no solo definió su camino, sino que también encarnó el compromiso divino para actuar como vínculo entre lo celestial y lo terrenal. En sus primeros años, Eli vivió inmerso en un mundo en el que cada sacrificio, cada ritual y cada oración tenía un significado trascendental. Se forma así un joven hombre llamado a liderar a un pueblo sediento de esperanza, y su presencia impone una atmósfera de respeto y solemnidad que retumba en cada esquina del santuario. Con una mirada que parecía conocer los secretos del destino, Eli asumió el peso de ser el intermediario de Dios, interpretando las señales y asegurándose de que cada rito sagrado se llevara a cabo con fidelidad. La profundidad de su vocación y la pureza de su fe despertaban admiración, pero también planteaban expectativas inmensas. En este escenario de misticismo y responsabilidad, Eli no solo era un líder, sino también un padre espiritual, formando las bases de una tradición que, aunque noble, estaba a punto de enfrentarse a desafíos internos insospechados. Con cada sacrificio y cada palabra de consuelo, Eli marcó el inicio de una epopeya en la que la esperanza, la disciplina y el llamado divino se entrelazarían hasta transformar el destino del sacerdocio. La fuerza de sus convicciones y la claridad de su propósito invitan al espectador a adentrarse en cada detalle de este relato, comprendiendo las raíces de una historia que, en apariencia, parecía inquebrantable. Ahora, con el telón siendo alzado y la luz sobre sus inicios hilvanada, pasamos al siguiente capítulo, donde el entorno sagrado del tabernáculo y un encuentro inesperado
marcarán un antes y después en la vida de este venerable sacerdote. En el corazón del tabernáculo, donde las llamas de los altares se entremezclaban con el incienso de la fe, la existencia de Eli se desarrollaba día a día en una coreografía divina de rituales y enseñanzas sagradas. Cada amanecer traía consigo un nuevo comienzo en aquel santuario, donde el murmullo de las oraciones se alzaba como un eco eterno que unía a los fieles con el poder divino. Elí, como guardián de este legado, se entregaba a su deber con un fervor contagioso, supervisando sacrificios y velando porque cada rito honrara las antiguas tradiciones de Israel. En este entorno de solemnidad se destaca el episodio que cambiaría el curso del sacerdocio para siempre, el milagroso nacimiento de Samuel, la historia de Ana, marcada por la devoción y el clamor ante Dios, nos revela que Samuel llegó a este mundo como respuesta a una ferviente oración. Su madre, llena de esperanza y emoción, lo entregó al servicio divino en cumplimiento de un voto sagrado, y fue entonces cuando Eli tomó al joven bajo su tutela. El primer encuentro entre ambos estuvo cargado de un aura mística. El sacerdote vio en Samuel no solo a un aprendiz, sino a la semilla de una nueva era espiritual. A lo largo de los días, Eli se convirtió en mentor del joven Samuel, transmitiéndole no solo el conocimiento ancestral de los rituales, sino también la responsabilidad moral de custodiar el espíritu del pueblo. El tabernáculo se transformó en un aula sagrada, donde cada palabra de sabiduría y cada gesto reverente envolvían al nuevo aprendiz en la grandeza de la fe. La relación entre Eli y Samuel no solo significó la continuidad del sacerdocio, sino también la promesa de renovación y esperanza en un tiempo en que la tradición clamaba por un cambio. Este íntimo arte de enseñar y aprender, impregnado de compromiso y devoción, cautiva al espectador y abre una ventana a la compleja interacción entre el mentor y su discípulo. La conexión se fortalece y en medio de cánticos y rituales se teje el destino de un pueblo y el futuro de su fe. Así, entre luces y sombras, el tabernáculo se convierte en el escenario perfecto para que emerja la transformación espiritual que preludia el surgimiento de una nueva etapa en la historia de Israel. Con este ambiente lleno de fervor y enseñanza, entramos en una fase más oscura, donde la pureza del tabernáculo comenzará a ser amenazada. La siguiente parte de nuestro relato nos llevará a los oscuros recovecos de la corrupción interna, personificada en aquellos que debían ser ejemplo, pero que se alejaron del camino sagrado. Aunque el santuario de Shiloh era un templo de fe y devoción, no todo permanecía intacto en el seno de su interior. En un giro que contrastaba radicalmente con la pureza de la vocación de Eli, emergió una sombra que amenazaba con corromper lo sagrado, sus propios hijos, Hofni y Finehas. Estos jóvenes, destinados a continuar la tradición de honor, se dejaron seducir por el poder y los lujos ajenos a la verdadera devoción. Su conducta, lejos de ser un ejemplo a seguir, se transformó en un emblema de desmesura y corrupción, poniendo en riesgo el equilibrio espiritual del tabernáculo. En el día a día, mientras Eli se dedicaba con esmero a las ceremonias y a la formación del joven Samuel, la conducta irresponsable de Hofni y Finehas iba desdibujando la imagen del sacerdocio. En lugar de seguir de cerca las estrictas normas del compromiso divino, ellos abusaron de su posición para satisfacer deseos egoístas, profanando con ello el ambiente sagrado y sembrando la discordia entre los fieles. Las prácticas corruptas se convirtieron en la ruina invisible que se extendía por entre las paredes del santuario, a pesar de los esfuerzos de Eli por mantener la integridad del templo. El contraste era doloroso. El sacerdote, marcado por la sabiduría y el amor hacia Dios,
se enfrentaba a la cruda realidad de que su propia descendencia se había apartado del camino de la virtud. La tensión crecía con cada acción indebida, y el eco del descontento comenzaba a resonar en la comunidad. Los murmullos del pueblo se tornaban en lamentos, y algunos veían en la permisividad de Eli no solo una negligencia, sino una amenaza a la continuidad de la fe sagrada. Este dilema moral generaba interrogantes profundos sobre el precio del poder y la responsabilidad de aquellos que ostentan el liderazgo espiritual. La corrupción no era solo un defecto personal, sino un síntoma de una estructura que se desmoronaba por dentro. La falta de corrección y una ceguera ante las injusticias dentro del templo comenzaron a abrir una brecha entre el ideal divino y la realidad terrenal. La narrativa de la fe se volvía cada vez más compleja y la insistente sombra de la desobediencia se cernía sobre el santuario. Con cada falta y cada transgresión, la historia se encaminaba hacia un clímax inevitable que amenazaría con destruir los cimientos mismos del sacerdocio. Así, mientras el tabernáculo se encontraba inmerso en el ritual diario, la corrupción, encabezada por Hofni y Finehés, introducía un velo de oscuridad que complicaba la pureza de la fe. La inevitabilidad de esta decadencia era palpable y la tensión se acumulaba como una tormenta en el horizonte. Este ambiente, cargado de conflictos y tensiones morales, es el preludio perfecto para el anuncio divino que cambiará el curso de la historia, llevando la narrativa hacia la advertencia de un destino ineludible. A medida que la sombra de la corrupción se extiende, pronto serán reveladas las palabras del profeta y la advertencia del Creador, que marcarán el principio del fin para un liderazgo que se había desviado del camino. Prepárense para el siguiente capítulo, donde la justicia divina se hará presente en forma de una profecía inquebrantable. En medio del creciente caos interior y la corrupción que ensombrecía el templo sagrado, la voz de lo divino no podía quedarse en silencio. El mismísimo reino de Dios intervino, y sus señales se manifestaron con la fuerza de un trueno que sacude los cimientos del sacerdocio. En este escenario de inminente cambio, la justicia divina se personificó en una profecía que advertía de una caída ineludible. La casa de Eli estaba condenada. Las palabras del mensaje fueron claras y cargadas de pesar, insuflando en cada rincón de Shiloh la sensación de que el destino, implacable y solemne, estaba a punto de cumplir su sentencia. Eli, consciente de la magnitud del error y desconcertado por la inercia de sus propios actos, escuchó en silencio la advertencia del Altísimo. La profecía no solo señalaba el declive del liderazgo, sino también el castigo por la permisividad ante los excesos de Hofni y Finehás. Este llamado urgente a la rectificación se extendió como un rayo de advertencia por toda la comunidad, haciendo eco en los corazones de aquellos que anhelaban la pureza del culto y la justicia en la interpretación de la voluntad divina. Ennos, una atmósfera cargada de emoción y creciente tensión. El mensaje divino se convirtió en un faro sobre el que se proyectaban visiones de futuro y una inevitable transformación. La advertencia no fue solo una condena, sino también una oportunidad para corregir el curso y restaurar la integridad perdida. Sin embargo, el vacío moral que se había instaurado en el liderazgo ya parecía insalvable, y la desconexión entre lo prometido y lo vivido se agudizaba con cada día que pasaba. Los fieles, que hasta entonces habían encontrado en el templo un refugio espiritual, empezaron a percibir en aquella profecía la señal de un cambio definitivo, una ruptura tan dolorosa como necesaria. La claridad del mensaje divino dejó a todos sin aliento, obligando a cada miembro de la comunidad a enfrentarse a una verdad incómoda. La complacencia no podía perdonarse,
y el sacrificio moral debía reponerse si se quería salvar el legado de la fe. El ambiente se transformó en una mezcla de temor y esperanza, donde la inminente caída se entrelazaba con la urgencia de la redención. Mientras Eli contemplaba la magnitud de sus propias limitaciones, la voz divina se erguía como un recordatorio eterno de que la justicia, en algún nivel, siempre prevalece. Este poderoso anuncio, impregnado de solemnidad, marca el punto de inflexión en la narrativa, donde la fe se enfrenta al juicio divino. Es el preludio a la etapa final, la encrucijada que conducirá al desenlace trágico y al nacimiento de un legado eterno. Con la profecía resonando en cada alma, el siguiente capítulo se prepara para revelar el clímax de esta historia, donde destino y justicia confluyen en un desenlace inolvidable.